Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos llevando adelante el estudio de obstáculos en nuestro crecimiento espiritual y claves para avanzar. La verdad es que Dios quiere que nosotros crezcamos. Ese es su plan, que alcancemos madurez, que a través de ese proceso que el Señor tiene por cada uno de nosotros, donde podemos avanzar y crecer, ahí seamos formados. Dios quiere que sus hijos crezcan en todos los aspectos de su vida, pero sobre todo en el espiritual, dice el Señor, ¿no? Que primeramente buscamos el reino de Dios y todo lo demás es añadido, pero Dios quiere que sus hijos crezcan en todas las partes de su vida, ¿no? Tanto intelectual como emocional, en familiar, trabajo, en todos los aspectos Dios quiere que nosotros crezcamos. Y la idea es que cada día nos parezcamos más al Señor. Ese es el propósito de ese crecimiento, que nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestra influencia en otros también refleje siempre al Señor Jesucristo, que nos parezcamos un poquito más a Él. Bueno, sí, no es tan fácil crecer, a veces crecer duele, a veces con el sufrimiento aprendemos mucho también, ¿no? A veces, en esta cultura no queremos sufrir en nada, pero la verdad es que el sufrimiento muchas veces nos forma. Nos ayuda a entender algunos aspectos de la vida, entender de qué manera podemos acercarnos más a Dios, de qué manera entregarle las situaciones a Dios. Así que Dios usa todas las cosas para bien, dice la palabra, a aquellos que le aman. El diablo no quiere que tú crezcas. Él va a hacer lo posible para detenerte. Por eso hablamos de obstáculos, ¿no? Este es el llamado de esa vida trascendente del Señor, ese camino del discípulo. Puede tener obstáculos en ese camino. La Biblia dice que los pone el diablo. Ahí en 1 Tesalonicenses 2:18, el apóstol Pablo dice: quisimos ir, pero Satanás nos estorbó. Y la palabra estorbar es poner una piedra en el camino. Vosotros corríais bien, dice en Gálatas 5:7. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? A alguien le había puesto una piedra en el camino. Así que el diablo no quiere que tú conozcas al Señor, que tengas una relación con Él, y va a tratar de detenerte, pero por eso es que nosotros lo estudiamos y sacamos a luz ese obstáculo para que podamos tener las herramientas para avanzar en momentos de dificultad. Claro, el creyente, si está desanimado, si está influenciado por el sistema, si está derrotado, culposo, el diablo sabe que ya no es una amenaza para él. Está bastante apagado ese cristiano. Entonces, cuidado, que Satanás es muy sigiloso. Esas piedras que vos pones en el camino a veces no se ven mucho, pero hay que detectarlas al tiempo para que podamos crecer. Así que hoy vamos a ver el obstáculo de la desilusión. Vamos a poner eso, la desilusión. Qué problema, ¿no? La desilusión a todos nos puede llegar. Desilusión. Estábamos muy animados, teníamos todo el empuje hacia adelante, sabíamos que Dios tenía un plan con nosotros, pero algo pasó en el camino, algo nos detuvo. Yo conozco a muchas personas que cuando eran jóvenes, adolescentes, tuvieron una desilusión muy grande o con el liderazgo de una iglesia, o con una iglesia entera, o con el pastor de una iglesia. A tal punto fue su desilusión que hasta el día de hoy ellos aman al Señor, pero les cuesta mucho ir a la iglesia. Les cuesta esa relación. Justamente por esto, algo los desanimó. Se quebró esa ilusión que tenían acerca de lo que iban a hacer, cómo iban a enfrentar la vida, cómo iban a obtener ayuda del Señor a través de las personas, y de pronto las cosas no fueron tan así, ¿no? A ver, ¿qué hacemos frente a la desilusión? Cuidado, porque puede haber autoconmiseración. Autoconmiseración. Pobre de mí, ¿qué voy a hacer ahora? Nadie me quiere, estoy desilusionado, así que no quiero saber nada de nadie. Así que aparece el aislamiento, la soledad, el enojo. Aparece el enojo como parte de esa situación, y eso empieza a detener. Pero, a ver, si nosotros vamos al Señor, frente a la desilusión, podemos hacer otras cosas, ¿no? De repente esto no es para nosotros cuando sabemos que tenemos las promesas de Dios. Así que estamos hablando de mantener la esperanza. Esperanza viva, como dice Pedro. La esperanza viva, que no avergüenza, que nos motiva, que nos ayuda a crecer, es mantener la fe
firme en circunstancias difíciles, complicadas, a pesar de que las personas puede hacer que nos desilusionen. Nosotros sabemos en quién debemos creer. ¿De qué se trata desilusión? Si vamos a un diccionario, nos podemos poner todos de acuerdo en la misma definición. Dice pérdida de la esperanza, especialmente de conseguir una cosa que se desea, o de la ilusión, al saber que algo o alguien no es como se creía. Pensábamos que esa persona tenía este perfil, ¿no? Y nos traía mucha expectativa, de pronto nos damos cuenta que no es tan así esta persona, y nos desilusionamos, perdemos la esperanza acerca de algo que íbamos a hacer. A lo mejor era un trabajo, un ministerio, una actividad, y de pronto la circunstancia nos muestra que esto no era tan así, un negocio se cae, una relación se quiebra, y qué desilusión, ¿no? Se produce justamente cuando se nota que mi expectativa era una y la realidad era otra, ¿no? Es una impresión que recibe algo cuando la realidad desmiente la esperanza o confianza, dice, ¿no? Ese sentimiento que produce la realidad cuando no se cumplen las expectativas. Eso es lo que definimos como desilusión. Claro que a todos de alguna manera nos pasa. El problema es cuando uno permanece en esa desilusión y se deja llevar por lo que viene después. Justamente el diablo aprovecha esa situación y sabe qué plantear alrededor, cuál es el entorno para que esa desilusión se haga cada vez más intensa, de modo tal que uno ya se empieza a olvidar de Dios, se empieza a desilusionar de Dios, aunque no deberíamos, porque Dios ha hecho todo lo posible para creer en Él, ¿no? Y que nosotros entendamos que nuestras expectativas se tienen que cumplir de acuerdo a lo que Dios dice, no a lo que a mí me parece, ¿no? Así que de esa manera es como nosotros debemos plantear esta situación. Todos nos podemos desilusionar, pero cuando le hacemos caso al enemigo en esa desilusión y permanecemos mucho tiempo allí, mire que hasta se puede caer en una depresión, se puede caer en una frustración tan grande que puede uno hasta dejar de lado un trabajo, un ministerio, una relación, una familia. Entonces es importante darnos cuenta, el diablo va a querer desalentarnos en todo tiempo. Entonces, previendo esto, uno tiene que permanecer firme, con una esperanza viva y una fe firme frente a la situación que puede venir. Uno de los casos bíblicos que podamos nosotros tener en cuenta para esta perspectiva es el caso de David. Si usted recuerda, David desde chico, él ya tenía un llamado especial de parte de Dios. Samuel va a la casa de su padre y allí pasan todos sus hermanos y al final unge a David y lo unge rey. Me imagino que por la cabeza de David habrán pasado muchos pensamientos lindos y buenos y decir, wow, lo que significará ser rey de toda una nación. Dios me ha elegido para esto. Qué tremendo lo que puede llegar a pasar en el futuro. ¿Cómo será mi familia? ¿Dónde voy a vivir? Muchas buenas expectativas. Pero ¿saben que no fue inmediatamente que David empezó a ser rey? Paso a paso Dios lo fue llevando hacia ese reinado. Pero el proceso fue difícil, fue complicado. A veces se hacía mucho más largo que lo que uno esperaba. De pronto mata al gigante Goliat y ahí lo llevan al palacio, pero hay un canto de las mujeres ¿no? que estaban celebrando la victoria y le dice David, 10.000 para David y 1.000 para Saúl. Saúl se puso celoso por eso y lo empezó a perseguir al punto de querer matarlo. David tuvo que escapar. Y Samuel lo había ungido, pero Saúl estaba ahí presente y David sabía que no podía exterminar al rey porque era ungido de Jehová. Entonces había que esperar y a veces se pasaba el tiempo y muchas veces uno lo puede imaginar o ver, según lo que dice la palabra de Dios, a David encerrado en una cueva. Me imagino qué pensaría él en ese momento, ¿no? ¿Qué hago escondido en una cueva? ¿Se habrá olvidado Dios de mí? ¿Por qué tanto espera Dios para cumplir esta promesa? Estoy ungido, pero la verdad es que estoy dentro de una cueva porque me estoy escapando y todavía no ha llegado el momento. ¿Llegará ese momento? ¿Llegará algún día? Entonces, fíjense que eso nos puede pasar en diferentes situaciones a cada uno de nosotros
Y sin duda ahí el diablo va a aprovechar para poner pensamientos que nos aparten de esas promesas de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con el desaliento, porque parece que no es tan peligroso como otros obstáculos, pero es tan sigiloso que la desilusión puede hacernos perder la fe, nos puede hacer apartar de Dios. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en la historia de David, Dios usó a esos celos de Saúl para que mientras tanto Dios podía formar la vida de David para que él pudiera llegar a ser rey. Así que bueno, puede que a nosotros nos pase cosas parecidas. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué tengo que esperar tanto? ¿Por qué Dios me hace esperar tanto? ¿Por qué su promesa no llega? Siendo que hace tanto tiempo Él me dijo que iba a suceder, yo creo en Él y creo que esto va a pasar, pero todavía no llega, ¿no? Así que parece que ya estamos listos, pero ese cumplimiento de la promesa todavía no llega. Hay que saber esperar. Mientras tanto que no llega, ¿qué hacemos? Bueno, si vamos a la palabra de Dios, entendemos que algo importante hacía David y era orar, estar dependiendo, orar a Dios con confianza, orar en el sentido de esperanza. Yo sé que tú tienes control de mi vida, de mis planes. El Salmo 57.1, David dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen todos los quebrantos. Estaba pasando quebrantos, momentos muy difíciles, pero en esa oración era una oración de esperanza, una oración a Dios de firmeza, de acercarnos a Él, de mantener esa fe firme en el Señor, ¿no? Esa oración permanente que hace que ese Hijo de Dios pueda permanecer en momentos más críticos, más difíciles, ¿no? Estaba aprendiendo a vivir más allá de esa desilusión, dependiendo de la fidelidad de Dios. Depender, qué importante es, depender de la fidelidad de Dios. No es por nosotros, sino por lo que Dios ha establecido en su palabra, porque Él va a cumplir su plan y nosotros necesitamos aprender a depender de esa fidelidad del Señor. Saben que a pesar de las decepciones, de los quebrantos, de la espera, Dios nunca cambia el plan. El plan ya está hecho, solo que tiene tiempos y nosotros debemos ajustarnos a esos planes. Así que el Señor conoce el comienzo, conoce el final, sabe hacia dónde nos va a dirigir y eso debería traernos mucho descanso. Descanso en que Dios tiene control de todo, su soberanía, Él es rey, Él es rey, sigue sentado en su trono, así que el Señor mantiene ese plan activo. Así que lo vemos a David que a pesar de todo esto, a pesar de estar en una cueva encerrado, no se desalentaba, él seguía formando un ejército, no para pelear contra Saúl, sino para poder mantenerse, para poder estar al día en el momento en que Dios lo llame para que sea rey. Así que él se preparaba para ese momento, él sabía que iba a llegar en un momento porque ya estaba prometido, ¿no? Así que todos los problemas, todas las situaciones difíciles, todo aquello que nos acerca a Dios es bueno para nosotros. Y uno dice, pero esta situación es complicada, difícil. Pero si te acerca a Dios, al final es buena, porque todo ayuda para bien. Así que esos años difíciles sirvieron para formar a David, formar su corazón, para ser un buen rey, para que tenga ese corazón de Dios a la hora de gobernar. Así que, ¿qué hacer cuando aparecen esos sentimientos de desilusión, de desaliento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a llamar desesperadamente a alguien o nos vamos a someter en oración para buscar al Señor y a ver qué dice Él? No es David el único que estaba desanimado. Usted puede ir a la Biblia y va a encontrar muchos ejemplos, lo va a encontrar a Elías también, lo va a encontrar a muchos de los discípulos, hasta el apóstol Pablo también. Los hijos de Coré, el Salmo 42, 1 al 5, expresan ese sentimiento de búsqueda de Dios, pero con algo que todavía no está pasando, ¿no? Como que todavía la espera se hace muy larga. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Quería estar allí, pero todavía no podía. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Eso nos pasa a nosotros, ¿no?
¿Dónde está tu Dios en los momentos difíciles? ¿Dónde está tu Dios en los momentos de sufrimiento? Pero dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, la conduje a la casa de Dios entre voces de alegría, de alabanza, del pueblo en fiesta. Pero fíjese la expresión tan importante que uno debe decirse a sí mismo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Así que fíjese, esperar en Dios, esperar el tiempo de Dios, qué importante es, porque ahí es donde Dios cumple sus promesas perfectas en el momento justo. Así que esa espera no es de gusto, no hay ninguna espera inútil. Dios la usa para formarnos. Puede que muchas veces nos sintamos desalentados más de una vez, ¿no? Con deseo de abandonar, de rendirnos, de alejarnos, pero nunca podemos ceder a esos sentimientos porque el diablo los usa para mal. Así que es importante darnos cuenta. Además, como hijos de Dios, nosotros tenemos esta esperanza viva, que los inconversos no la tienen. Y de pronto, ¿cómo puede ser que alguien que no tenga a Dios se levanta de los problemas y avanza adelante? Claro, tiene otras motivaciones que pueden ser muy torcidas, pero que nosotros tenemos esperanza viva. ¿Cómo no nos vamos a levantar? ¿Cómo no vamos a decir vamos a esperar en el Señor si tenemos al Dios poderoso de nuestro lado? Así que uno nunca sabe lo que Dios tiene en espera para cada uno. Dios tiene un plan que lo va a cumplir, a veces está en pausa, pero tenemos que estar confiados que Dios va a seguir obrando para bien en ese plan eterno. A todos nos ha pasado de muchas veces desvelarnos y no podernos dormir por algunas situaciones que pueden estar pasando, a lo mejor nos desaniman un poco, pero ahí es donde tenemos que ir inmediatamente al Señor, inmediatamente en oración, buscando de Dios para que Dios renueve nuestro corazón. Y a veces tenemos que pasar momentos complicados. Fíjese, David dice en Salmo 23:4, me imagino que usted lo debe saber de memoria, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Eso es complicado, andar en el valle de sombra de muerte. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es probable que tengamos que pasar momentos bien complicados, pero dice, tú estarás conmigo. ¿Qué seguridad que hay de parte de David en Dios que él iba a estar siempre con el Señor? Esa promesa también es para nosotros. Tú y yo sabemos que nunca vamos a estar solos. El diablo quiere hacernos creer que nosotros vamos a estar solos, pero no es así. Aún Jesús, cuando él ascendía al cielo, iba a estar allí con su Padre, desde allí gobernando todas las cosas. Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, dice Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y lo hace primero a través del Espíritu Santo, que está dentro de nosotros y nos recuerda todas las palabras de Jesús y nos hace sentir la presencia del Señor en todo momento. Y además de eso, Jesús dijo que Él va a venir a reinar. Así que con nosotros vamos a reinar aquí con el Señor Jesucristo en esta tierra por 1000 años. Después estaremos en la eternidad con Él. Pero ese es el plan, tienes que confiar en el plan del Señor. Confía en el plan del Señor. Anotemos eso. Confiar en el plan, ese plan perfecto de Dios. Si su plan es perfecto, tienes que descansar en Dios, porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cada detalle de tu vida, sabe dónde tienes que estar, así que tienes que descansar en el Señor. Dios no es que comienza un plan y después no sabe qué hacer con él, entonces mejor hacemos otro. No funciona así con Dios. Dios tiene un plan y lo va a completar. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El plan no va a cambiar, el plan se va a perfeccionar en nosotros y nosotros seremos perfeccionados también hasta que el Señor venga. Así que ese trabajo el Señor lo va a hacer. No te olvides que Dios puede tomar las circunstancias más difíciles y transformarlas para bien. Recuerda otra vez, Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, de acuerdo a sus propósitos son llamados. Así que el Señor nos está formando en ese llamamiento, en ese propósito, y todo lo que nos pueda pasar, pues ponlo en manos del Señor. Dios sabe cómo trabajar en esto. Cuando te pase un momento difícil, ¿cuál es la pregunta clave que le tienes que hacer al Señor? Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda en esta situación? ¿Qué debemos aprender? ¿Qué de nuevo quiere Dios enseñarnos?
¿Qué nos quiere recordar? ¿Qué quiere afirmar en nosotros? Es importante estar con el corazón enseñable para que eso suceda en nuestra vida. Así que no te olvides de la enseñabilidad. Enseñabilidad. La habilidad de tener el corazón enseñable, donde Dios puede trabajar en nuestra vida. Y miren, vamos a tener que enfrentar la desilusión más de una vez, porque si no nos enfrentamos a ella, nunca vamos a saber confiar en el Señor al 100%, alentar a otros cuando están pasando momentos difíciles, ni vivir al cuidado de su amor. Así que necesitamos a veces pasar momentos de desilusión, porque de esa manera aprendemos, nos formamos, nuestro carácter se afirma, Dios sabe cómo trabajar. Ahora, hay que ponerle límites, cuidado, porque una desilusión puede quebrantar el corazón si lo dejamos permanecer allí, esa desilusión, ¿no? Y llevarnos a tomar muy malas decisiones, ¿no? Muchos se han alejado del Señor por esas desilusiones que han encontrado en la vida. Por eso recuerda que cuando te parezca esto, ve al Señor y búscalo al Señor. No es bueno ignorar el problema, no es que decir, no pasa nada, sí me desilusionaron, pero no importa. No, hay que procesar esto bien, porque la verdad es que no se va sola la desilusión. O si aparece otra nueva ilusión, la otra quedó pendiente. Entonces es necesario poder enfrentar esa situación, ir al Señor, pensar con claridad para poder tomar decisiones sabias. El Espíritu Santo nos va a ayudar siempre. Y no estancarse en la ira, el enojo, la ira, la frustración. Eso no nos conduce a que Dios cumpla su plan en nuestras vidas. Así que si te empiezas a estar enojado por alguna situación, ve al Señor, porque el Señor quiere renovar tu esperanza. Así que identifica la raíz del problema. ¿De dónde viene el desaliento? Sí, estoy desanimado, no me siento bien, pero tienes que encontrar la base, ¿desde dónde? ¿No? Cuidado que el primero que quiere desalentarnos siempre va a ser el diablo. Va a poner situaciones, va a querer que tú te concentres en puntos negativos, que veas toda la situación difícil, que no va a poder salir nunca de allí. Alguna frase que puede usar el diablo es que nunca vas a lograr alcanzar ese objetivo, tu vida no vale para nada, no eres inteligente ni tienes la capacidad para hacerlo, nadie te quiere, lo que tienes que hacer es dejar eso de una vez por todas. Esas son estrategias del diablo, te lo digo, el diablo la usa para desalentarnos, para apartarnos del Señor y de sus planes, pero tenemos que tener cuidado. Muchas veces estos pensamientos tienen mayor cabida en aquellos que han crecido en hogares donde estas frases siempre se escuchaban, así que están repitiendo las mismas cosas, ¿no? Y cuando algo puede suceder mal, van a decir, sí, es cierto, no, mi vida es un desastre, como me decía mi papá. Y no es cierto, uno tiene que enfocarse en Cristo y saber lo que el Señor dice para nosotros, ¿no? Así que la palabra del Señor es viva, es eficaz, es la regla de fe y conducta para nosotros, mucho más fuerte que cualquier otro pensamiento. Así que ahí es donde debemos nosotros enfrentar la desilusión con lo que dice la palabra de Dios. Cuidado con ese espíritu crítico, negativo, porque pueden destruir, y nos pueden destruir desde que somos niños. Así que replantear todo eso y decir, Señor, trabaja en nuestras vidas. ¿Dónde podemos encontrar la desilusión? Y muchas veces pueden ser por nuestras áreas débiles. Si de repente nos gusta el chisme, empezamos a chismear y nos vamos a encontrar con muchas cosas y enterarnos de otras que no nos van a hacer bien y la verdad es que nos van a desenfocar. En vez de estar ilusionados con la esperanza en el Señor, estamos poniendo la mirada en cosas que son totalmente carnales y que terminan siendo pecado. La falta del perdón, la ira, la amargura, la lujuria, todo nos lleva hacia el pecado. Y cuando nos enfocamos en esto, obviamente que siempre el pecado trae una consecuencia negativa y la desilusión del pecado también va a estar presente. Por eso, evitar todo esto para ponernos en manos del Señor y crecer de acuerdo a la palabra de Dios. Cuidado con tener metas no realistas. No sé, organizar cosas, planificar nuestra vida, ponernos metas en el trabajo, ministerio y demás, que a lo mejor no las vamos a alcanzar nunca. Por eso es importante, por un lado, ser realista con lo que vamos a planificar, pero por el otro lado también usar la fe, poner la fe en marcha. Si hemos escuchado a Dios, que Él es el que nos está diciendo algo de cómo debemos avanzar, entonces escuchemos al Señor y pongamos la fe en marcha. Así que es un equilibrio entre nuestra realidad y entre lo que nos dice Dios.
¿no? ¿Hacia dónde nos quiere dirigir el Señor? ¿Cómo movernos por fe? ¿Cómo activar la fe? ¿Cómo tomar desafíos que estén allí adelante nuestro, pero con esa actitud de que Dios está con nosotros? El Señor nos ha hablado que estará con nosotros, que nos capacita para ir adelante. Así que el Señor nos hace victoriosos en medio de esta situación. Si no fuera así, nos dejamos arrastrar por la desilusión, nos van a pasar muchas cosas negativas. Una de ellas es la falta de oración. Sin oración, falta de oración, y eso sí, falta de oración. Eso sí puede ser terrible, porque si no tenemos dirección del Señor, entonces estamos perdidos. Necesitamos colocarnos en la manera del Señor, ¿no? A veces nos podemos volver muy críticos, muy enojados contra Dios, y eso nos aparta de Dios. Entonces, la falta de oración va a ser un problema. El enojo, la ira, que termina siendo pecado para el Señor, lo dice la palabra del Señor, porque esa ira nos lleva después a actuar con venganza, ¿no? Con reproches, y eso deberíamos tener mucho cuidado porque nos aparta del Señor y del centro de su voluntad. La mente dividida no nos ayuda a concentrarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Estamos siempre mirando las situaciones negativas en vez de buscar lo que Dios tiene para nosotros, y nuestra mente está dispersa. Debemos enfocarnos en el Señor. A veces terminamos culpando a alguien, culpar. Nos culpamos a nosotros mismos, culpamos a otro, que fue esto, que fue la otra situación, y nunca nos hacemos responsables de las partes que nos toca. Entonces necesitamos otra vez replantear todo esto. Depresión, deprimidos. Depresión, no hablo de la depresión clínica, hablo de cuando uno está mal, bajoneado, que no tiene ya ganas de continuar, está desalentado, y bueno, eso lo lleva a ser egocéntrico, ¿no? Y por último también cuidado con el aislamiento, ¿no? El sentirse solos y no compartir con nadie, ¿no? Esas situaciones nos apartan de Dios, nos apartan de su iglesia, nos apartan de sus planes, y terminamos muy mal. Por eso necesitamos buscar al Señor en momentos de dificultad. Cuando encontramos que hay desilusión en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Bueno, a ver, algunas ideas que podamos tener en cuenta basado en lo que Dios nos ha hablado siempre. Primero, recordar que Dios está al tanto de nuestras circunstancias, Él sabe lo que nos ha pasado. Eso que a nosotros nos ha desilusionado, Dios lo sabe. Entonces es bueno preguntarle a Dios, orar a Dios, preguntarle, decir, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué debo aprender de esta situación? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué hay detrás de todo esto? Así que Dios, que conoce la situación, también te va a saber guiar en la situación difícil. También, entender que la desilusión es parte de la vida. Desde Adán y Eva hasta hoy, todo el mundo se desilusiona siempre con algo. Y eso hay que saber manejarlo. Los padres tienen que enseñar a sus hijos cómo manejar la desilusión también, ¿no? Y en una iglesia a veces nos desilusionamos con muchas cosas. Necesitamos entender que es parte de la vida y no por eso vamos a abandonar algo porque nos hemos desilusionado. Sino debemos ir al Señor y saber que, bueno, sufrimiento, dolor siempre va a haber, pero con el Señor las cosas son diferentes. Dios nos guía, nos ayuda. El Señor también está allí guardándonos, el Espíritu Santo nos va a alertar de algunas cosas que no estaban bien. Entonces vamos a seguir aprendiendo con el Señor para que nuestro carácter cada día se parezca más al del Señor. Vamos a tener que mantenernos firmes en la fe. Eso es una decisión nuestra. Cuando todo esté mal, cuando todo parece que la realidad está totalmente contraria a lo que nosotros habíamos pensado y que esto va para un lado y yo pensaba que íbamos a ir para otro, en ese momento mantén tu fe. La fe de decir, Dios tiene el control de mi vida, Dios tiene un plan, Él sabe lo que va a hacer, así que yo voy a permanecer en el Señor, voy a saber que Dios está obrando para bien. Así que vamos a ver que Dios nunca falla, que sus promesas se cumplen, y el Señor está allí para socorrernos, guiarnos, alentarnos. Cuidado con la autocompasión, muchos disfrutan de esto, solo hablan de su promesa, de su problema, pero no lo quieren superar. Parece algunos que se contentan con esa autocomiseración, ¿no? Y sí, yo soy así, pero solo es para llamar la atención de la persona. Dios quiere que salgamos de ahí, porque la verdad es que necesitamos mantener la fe firme, empezar a dar pasos de fe, avanzar. Dios tiene un plan para nosotros hacia adelante y no nos quiere ver enredados
con la desilusión que nos lleva a la autocompasión. También tenemos que ver la circunstancia negativa como una oportunidad para crecer. Lo que nos ha pasado hoy, sin duda, Dios lo quiere usar para crecimiento. Y podemos crecer en muchas áreas. Recuerden que, bueno, a veces escuchamos historias seculares como de Edison con su foco, ¿no? ¿Cuántas veces practicó? ¿No? ¿Cuántas veces habrá investigado a ver si le salía el foco incandescente de electricidad? Pero no, al final, después de tanto intento, y él dice, bueno, no es que me frustré ni fue fracasos, sino que cada una de ellas me enseñaron cómo no debería hacerlo, y al fin logró su descubrimiento, su invento. Entonces, eso nos alerta mucho también a nosotros, nos alienta, ¿no? De que a veces las situaciones difíciles nos sirven para aprender. Y ahí crecemos, ahí sabemos cómo poder llevar adelante las cosas, ¿no? A veces las cosas difíciles pueden ayudar a ajustarnos cosas, mostrarnos algunas situaciones que no estamos viendo, mejorar algo de nuestro carácter. Dios lo sabe cómo usar, Dios sabe hacerlo. Y tienes que tener esperanza. La esperanza va a ser contagiosa. Mira, pueda que tú estés desalentado y de pronto te encuentras con alguien que está desalentado. O te vas a desalentar con él o tú vas a tomar la decisión para alentarlo. Cuando tú lo empiezas a alentar, te vas a dar cuenta que tú mismo empiezas a ver una perspectiva diferente de lo que está pasando. Así que el desaliento se va y empieza la esperanza, empieza la fe, empieza la determinación de que Dios sabe lo que está haciendo, convicción de la voluntad de Dios. Y eso entonces es lo que nos motiva otra vez para seguir adelante. Así que hay aliento de parte del Señor. Además, recuerda que la desilusión solo dura un tiempo, no podemos vivir toda la vida desilusionados. ¿No? Hay una victoria, hay momentos en que Dios te va a dar la salida, no dudes de eso. Dios sabe cómo sacarte de cualquier situación complicada. Cuando tú vas a Él, cuando tú recurres al Señor, tienes que saber que Dios está pendiente de ti. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, la palabra tentación aquí también es como una prueba, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa realidad también aplica para justamente la desilusión. Cuando estamos desilusionados, mal, no vemos algo positivo, pero vamos a Dios, entonces Dios nos empieza a enfocar otra vez. Y vamos a ver lo que Dios tiene a través de esas circunstancias, cómo el Señor nos ayuda a crecer y salimos adelante en victoria por lo que Dios nos ha prometido y porque Dios nos capacita para hacerlo. Tenemos que reconocer que las desilusiones se pueden superar. Nadie se va a quedar así porque sí, sin ayuda del Señor, ¿no? Un creyente tiene que saber que tiene ayuda espiritual. El Señor nos va a ayudar en momentos muy difíciles. A veces esos momentos difíciles puede ser que sean consecuencias nuestras, de malas decisiones que hemos tomado, tendríamos que haberla evitado y nos dejamos llevar y tomamos malas decisiones. Bueno, eso también nos sirve para aprender. Eso es una enseñanza. A veces se aplica como la palabra disciplina, ¿no? Pero eso nos ayuda a crecer. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que toda situación que nos ayuda a corregir, ¿no? La palabra acá, disciplina, viene de la palabra pedagogos o pedagogía. Es la enseñanza que Dios tiene en un momento difícil a pesar de mis malas decisiones, ¿no? Cómo Dios me ayuda para poder corregir aquello que no estaba bien. Y además nos capacita ahora también para poder sobrellevar e ir adelante y buscar cosas mejores. También lo dice eso también el libro de Hebreos. Recordemos, Dios tiene un plan. Ese plan de Dios es perfecto. Claro, cuando nos desilusionamos nos apartamos de Él, pero cuando volvemos otra vez a tener esa esperanza del Señor, nos conectamos con ese plan. Así que avanza a lo que Dios tiene para ti con la esperanza de saber que Dios tiene control de todas las cosas. Y la atención la tenemos que mantener en el Señor. Así que mantén tu atención en el Señor. Él sabe lo que hacer. Él sabe lo que te ha prometido. Las promesas del Señor son sí y amén. Se van a cumplir. Así que no hay manera de que le demos la puerta abierta al diablo para que la desilusión nos destruya. Tenemos que ponernos firmes y decir, confío en el Señor,
Yo tengo una esperanza viva, una fe firme en el Señor, me voy a mantener en Él, sé que Dios tiene un plan y lo va a concretar. Así que dependo del Señor y el Señor hará su obra en mí. Es lindo lo que dice el salmista cuando dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué seguridad que hay, ¿no? Y eso se puede decir en cualquier momento, con mucha ilusión o desilusión. Uno tiene que recordar la palabra que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esa es una certeza que viene del mismo cielo para cada uno de nosotros. Por lo tanto, el desaliento se va. Uno sabe que Dios está interviniendo en ese momento, nos ayuda a crecer y vamos a avanzar porque tenemos a Dios con nosotros. Salmo 34, 19 y 22 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Jehová redime el alma de sus siervos. No serán condenados cuanto en Él confían. Así que confía en el Señor, depende del Señor. Mira, el Señor te va a librar de cada aflicción. El Señor te va a ayudar a ser victorioso en Él. Y vas a sentir el gozo del Señor. La seguridad de que Dios tiene todo el control y está sujeto a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Así que ese obstáculo lo vas a saltear en el nombre de Jesús. El Señor te capacita para que tú puedas depender de Él. Y esa esperanza te llena el alma y te dice, vamos para adelante que el Señor está con nosotros. Oramos por esto. Te damos gracias, Señor, porque a través de este estudio podemos darnos cuenta, algunos de esos obstáculos que puedan estar en nuestro camino para poder sortearlos. Señor, gracias porque tú nos capacitas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, con tu palabra, recordándonos tus promesas, que tú eres fiel, Señor, y tú nos mantienes conectados contigo. Oro, Señor, para que mi hermano, mi hermana que está viendo y estudiando este video, Señor, tú lo renueves en esta hora. Él sienta, Señor, una nueva fuerza en ti, convicción espiritual, Señor, de que tú tienes control de su vida, que tu plan se va a cumplir, Señor, y él puede descansar en ti porque tú harás la obra, Señor. Tu palabra lo dice, tus promesas son sí y amén y se van a cumplir. Así que descansamos en esas promesas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano, que el Señor te bendiga, está contigo. Que Dios te bendiga abundantemente.